Bien, buenas tardes, bienvenidos a este webinar titulado Tipos y modalidades de la evaluación, eh, el cual va a ser a través de un hilo conductor que es una clase muestra de suma de fracciones para abordar los tipos de modalidades y en qué momento se pueden aplicar y todo esto. Mi nombre es Néstor Antonio Infante Chelá y estoy en la maestría en Ciencias de la Educación. El objetivo de este webinar es comprender cuáles son los tipos de evaluación y analizar su aplicación en el aula. Tenemos que ver que no solamente es un tipo de evaluación, evidentemente, y también en qué momento se deben de aplicar, para qué se deben de aplicar, cuál es la finalidad al aplicarlo y este, qué información nos va a dar cada uno de estos tipos de evaluación. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy para aplicándolo, perdón, en un caso práctico para el aula. Pero primero debemos saber qué cosa es evaluar. Evaluar es un proceso continuo, es este proceso en el cual recopilamos información y la analizamos para a partir de aquí generar planes de acción, generar estrategias para ver dónde estamos parados, para ver cuánto hemos avanzado, pero sobre todo la evaluación la tenemos que ver como una herramienta para mejorar el aprendizaje, ya que es quien nos va a decir, justamente como lo mencioné hace un momento, es quien nos va a decir en dónde estamos, para que cuando sepamos dónde estamos, podemos generar estrategias para llegar a donde queremos llegar. Para eso vamos a hacer una pequeña clase de suma de fracciones, para lo cual aquí sí podemos participar todos. Entonces, esta clase de fracciones es como una clase normal de primero de secundaria, suma de fracciones. Entonces vamos a empezar. Recordemos primero que las clases están divididas principalmente en tres partes, que sería el inicio, el desarrollo y el cierre. Entonces, para este inicio vamos a revolver nuestros conocimientos previos y entonces necesito que alguien de los aquí presentes si puede decirme qué cosa es una fracción. Activan su micro y me dicen, ya, Es una parte de algo, ¿no? es una parte de algo, sí, bien, un concepto de fracción, claro, concreto, bien, gracias. Ahora, ¿alguien me puede decir cuáles son las partes de la fracción? El numerador y el denominador, ¿no? Numerador y denominador. Y por último, ya para cerrar, ¿alguien me puede decir cuánto es un medio más un tercio? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Un medio más un tercio? ¿No? Bien, aquí lo que acabamos de hacer es justamente una evaluación diagnóstica muy rapidita. Eh, Nos podemos dar cuenta que sí se sabe que es una fracción, tenemos un concepto de fracción en la mente acertado, únicamente nos faltaría agregar que es una parte de un entero que está dividido en partes iguales, ¿no? De ahí en fuera, aquí puse un ejemplo que dice que el 70% de los alumnos reconocen las partes de la fracción, que ya sabemos que el numerador es el que está en la parte de arriba y el denominador es el que está en la parte de abajo. Y por último, el error común, que es algo que cometen muchos los alumnos, que sería sumar directo. O sea, si sumamos un medio más un tercio, suman y nos dicen que son dos quintos, ¿no? Esto es un error común, pero aquí está la importancia de la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica nos va a decir qué tanto nos tenemos que regresar y a partir de dónde podemos comenzar. En este caso, yo ya no voy a abordar qué cosa es una fracción. Quizás sí voy a hacer muchísimo hincapié en numerador es el de arriba, denominador es el de abajo, pero mi foco de atención debe de ser que estamos cometiendo un error, o bueno, en este caso, en esta simulación, el error común es de que están sumando directo o que no sabemos cómo sumarlo. Para esto es la evaluación diagnóstica, para saber en dónde estamos parados y a partir de ahí, qué acciones puedo yo tomar como maestro para que el logro del aprendizaje, que en este caso sería realizar sumas de fracciones, pues se logre. Esos resultados de los exámenes diagnósticos no los podemos tomar así nada más.
Para eso tenemos que apoyarnos de herramientas como rúbricas, como listas de cotejo, guías de observación, etcétera, para que el resultado sea preciso y sea concreto y no esté basado tanto en lo que a mí me dice, sino que esté yo sentado o sustentado en algo pues real y en algo escrito. Ahora, ya que tenemos nuestra evaluación diagnóstica, que es muy chiquita porque es una clase nada más, a partir de lo que nos dice la evaluación diagnóstica, podemos empezar ya con lo que es la clase. En el caso de mi clase, vamos a hacer muchísimo hincapié en lo de que el numerador es el de arriba, el denominador es el de abajo, o el numerador es el que me dice cuántas partes de la fracción, el denominador es el que me denomina en cuántas partes está dividida la fracción, etcétera. Una vez que ya tengamos bien eso que yo detecté en mi evaluación diagnóstica, vamos a comenzar a explicar lo que sería el proceso para una suma de fracciones. Recordemos que existen dos tipos de sumas, las que son del mismo denominador, las que tienen el mismo denominador y las que tienen diferente denominador. Ahí hay que hacer también otra vez el hincapié, ¿no? De lo que detectamos en nuestra evaluación diagnóstica lo vamos a tomar ya para lo que sería nuestra clase, nuestro desarrollo de nuestra clase, para la parte medular de nuestra clase. Decir esta parte del denominador, perdón, y aquí en esta parte es donde empezamos con la evaluación formativa. La evaluación formativa se refiere a esta evaluación durante el proceso de aprendizaje de nuestro alumno. ¿Qué le vamos a revisar a nuestro alumno? Su procedimiento, vamos a ver cómo lo hizo, si lo está haciendo, si está teniendo dificultades. Esta evaluación formativa no tiene que ser precisamente escrita, puede ser a través de la observación, puede ser, como lo mencioné, apoyándonos de herramientas de evaluación de instrumentos de evaluación como las rúbricas y las listas de cotejo. Aquí, en nuestra evaluación formativa, que es la que se desarrolla que es la que se lleva a cabo en el desarrollo de la clase, en la parte ya metodológica, tenemos dos aspectos importantes, que es el feedback y el feed forward, perdón. El feedback es la retroalimentación. Estamos revisando a nuestro alumno, estamos así, tú a tú con nuestro alumno, estamos diciéndole, oye, lo hiciste muy bien aquí, pero fíjate que aquí es una suma con denominadores iguales, entonces sí podía sumar un medio más dos medios, que sería tres medios. Es una retroalimentación de lo que el alumno está haciendo en este momento, específicamente de nuestra clase, ¿no? También tenemos que decirle evidentemente lo bueno, vamos a decirle, aquí lo hiciste muy bien, ya estás checando la diferencia entre numerador y denominador, y para que esto quede en la cabeza del alumno. Yo soy más de hablar primero lo positivo y después lo negativo, pero bueno, para fines de la plática de hoy, pues para que quede un poquito más claro. Y por último, que sería el feed forward, que es lo que vamos a hacer las siguientes veces. En el caso de mi alumno que no lo hizo muy bien, le voy a decir, bueno, para la siguiente vez tenemos que fijarnos primero que son iguales denominadores y son diferentes denominadores, y a partir de lo que identificamos, si son iguales o diferentes, aplicar una técnica de suma. Si son denominadores iguales, sería una suma directa. Si son denominadores diferentes, podemos utilizar método de la mariposa, que es el más común, o mínimo común múltiplo, dependiendo de cuál sería nuestro énfasis en nuestra clase, es lo que tendremos que decirle al alumno. Entonces, recapitulamos. La evaluación formativa es la que estamos llevando a cabo en el proceso de ya enseñanza-aprendizaje, ya cuando estamos viendo cómo se resuelve la suma, ya cuando nuestro alumno está empezando a resolver las sumas, y tenemos estos dos puntos también principales, que sería el feedback, que es la retroalimentación, de lo que calificamos o de lo que estamos revisando, de lo que estamos evaluando, qué cosas hicimos bien, qué cosas no hicimos tan bien, qué cosas podemos mejorar, y el feed forward, que es para la siguiente vez vas a hacer esto, vas a primero identificar bien los denominadores, y después seleccionar una estrategia, la estrategia más adecuada dependiendo del denominador. Este proceso es un proceso muy importante para la mejora del aprendizaje, porque es donde estamos directamente con el alumno para decirle, esto lo estamos haciendo bien, esto no tan bien. Y entonces aquí es donde se da el verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje, es donde el alumno dice, ok, estoy fallando aquí, pero esto lo hice bien, pero debo de llevarlo más acá, debo de corregir esto, y así sucesivamente. Eso sería lo que es la evaluación formativa. El ejemplo formativo es como el que acabo de mencionar. Revisar, por ejemplo, en el pizarrón tenemos que un medio más un tercio, como son diferentes denominadores, no lo podemos sumar de forma directa.
tenemos que convertir el medio a sextos y el tercio, perdón, a sextos también porque son denominadores comunes. Ya que tenemos denominadores comunes o iguales, entonces sí lo podemos sumar, que sería también otro concepto que serían las fracciones equivalentes, ¿no? 3 sextos más 2 sextos y ahora sí me da un total de 5 sextos. Y aquí es donde aprovechamos para revisar. El alumno lo hizo bien, en este caso es un alumno que ya lo hizo bien. Bueno, ¿qué hizo bien? Identificó bien denominadores, convirtió a fracciones equivalentes, la suma la realizó correctamente. Y esto es parte de la evaluación formativa. En este caso, este alumno que lo hizo bien, no tendríamos tanto que decirle para la siguiente vez, pero siempre se puede dar cuando menos un tip, ¿no? Para la siguiente vez lo vas a hacer exactamente igual, para la siguiente vez trata de realizar el mismo procedimiento, etcétera, etcétera. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta o algún comentario con respecto a esto que estamos viendo? ¿No? Bueno, continuamos entonces. En este proceso de la evaluación formativa, tenemos la parte de lo que es la evaluación compartida. Aquí estamos hablando de un trabajo entre compañeros, un trabajo entre pares. Y vamos a empezar primero con la autoevaluación que se hace el alumno. Ojo, otra vez tengo que hacer muchísimo hincapié en que para este tipo de evaluaciones se tiene que utilizar un instrumento de evaluación, una lista de cotejo o una rúbrica, que son los más sencillos de utilizar. La autoevaluación, ¿en qué consistiría? Que el alumno se autoevalúe. Puedo identificar los denominadores. Soy consciente de que si son denominadores iguales, va directo. Si son denominadores diferentes, puedo convertirlos. Es una evaluación donde él va a ser consciente de si lo está haciendo bien, si no lo está haciendo tan bien, si no lo está haciendo tan bien. Pero sobre todo es como este ejercicio donde si el alumno no nos preguntó, aquí, revisando su autoevaluación, podemos decir, él siente que no lo está haciendo tan bien, él siente que le hace falta aquí y nos vuelve a dar otra vez herramientas para tomar decisiones de la clase, a dónde debo de llevar mi clase, debo de hacer más ejercicios, ya la puedo evaluar, todavía no la puedo evaluar para el final, ¿qué hago? La repito otra vez, pongo otro tipo de estrategias, etcétera. Y lo mismo pasa con la coevaluación. La coevaluación es lo que los alumnos evalúan de su compañero. Mi compañero, al momento de que están trabajando en equipo, perdón, mi compañero puede identificar los denominadores, se da cuenta que son denominadores diferentes, puede realizar la suma de fracciones y a partir de aquí entonces generar este proceso otra vez de análisis para saber, como mencioné hace un momento, hacia dónde vamos a llevar nuestra clase. Todo esto, evidente, tiene que ser un ejercicio de conciencia, pero sobre todo considero que lo que debe de ser es que el docente debe de estar completamente empapado y preparado para hacer este tipo de evaluaciones. No es solamente poner una evaluación por ponerla, no es solamente ponerle preguntas por ponerla, es que realmente estas preguntas, esta información que yo voy a recabar para mí, realmente me tiene que servir porque si no estaremos perdiendo el tiempo en algo que no nos va a servir. Y recordemos entonces que la evaluación es para saber si estamos bien, si no estamos tan bien y para a partir de ahí tomar decisiones reales. No nos sirve de nada tener una evaluación que salga increíble si la realidad es otra, porque entonces no nos va a servir para tomar la decisión más acertada para llevarla ya hacia la finalidad, ¿no? Que en este caso que estamos hablando de educación, que sería la mejora del aprendizaje o el logro de los aprendizajes. La evaluación sumativa, que sería la tercera parte, ya una vez que ya vimos que los alumnos ya pueden hacer sumas de fracciones solitos, ya de forma autónoma, ya pueden trabajar en equipo, ya hicieron algunos problemitas, ya pueden aplicar una suma de fracciones a ejercicios de la vida real, hacemos la evaluación sumativa. Esta es al final del proceso de nuestra clase de suma de fracciones. Porque este es el eje conductor, ¿no?, que estamos llevando. Aquí vamos a verificar el logro de los aprendizajes, en qué nivel estamos. ¿Cómo lo podemos hacer partiendo de nuestra de nuestra clase de suma de fracciones? Se puede hacer poniéndoles un examen que tenga sumas de fracciones con igual denominador, diferente denominador, problemas, algunas gráficas, perdón, algunos dibujos, perdón, donde ellos lo hagan de forma pues gráfica, ¿no? El caso es aquí tener un
un número que nos diga realmente cuál es el logro de los aprendizajes. Bueno, otra vez, al hacer evaluación, tiene que hacerse también tomar como referencia un instrumento de evaluación. No podemos hacer nada más así de porque a eso más o menos se le ve, no. Con un instrumento de evaluación cuadramos todo nuestro análisis, cuadramos todos nuestros resultados y nuestro análisis pues va a ser un poco más verídico, ¿no? En este caso, como les comenté, puede ser a través de un examen, a través de un problemario, algo que a mí como maestro me diga, Juanito sí aprendió a sumar fracciones, Juanito sí hace la diferencia entre denominadores, Juanito reconoce cuando se encuentra con iguales denominadores, diferentes denominadores y sabe qué hacer. Para esto es la evaluación sumativa, para que yo maestro diga, ah, mi clase funcionó, o para que diga, no, definitivamente esta clase no funcionó, no me entendieron, tengo que hacerlo, lo voy a repetir. La siguiente clase vamos a retomarlo, pero vamos a a abordar, perdón, otra estrategia. Ya no vamos a hacer la misma porque esta estrategia no me está sirviendo. O para decir, ok, esta estrategia me sirvió, la puedo volver a utilizar, hay que adecuarla, etcétera. Para esto es la evaluación, para la toma de decisiones, en este caso específico de nuestra clase de suma de fracciones. Entonces tenemos tres momentos de la evaluación, que sería la evaluación diagnóstica, es al inicio. En este caso, como es de una clase específica, es al inicio de nuestra clase, que sería para mover los saberes previos. Por eso yo me fui muy atrás al concepto de fracción, para que a partir de lo que está bien, bien atrás, lo más hacia adelante, hasta donde yo quiero llegar. Eso es lo que yo hago como maestro, esa es mi estrategia central para mover todos estos saberes previos que tienen los chiquillos. Una lluvia de ideas, que fue lo que hicimos al principio, que bueno, la intención es que todos participaran, pero bueno, con uno que participe está bien. La siguiente parte de la forma de la evaluación es en el proceso, que será la evaluación formativa, que es lo que mencionamos. Vamos a ver si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien. Recordemos el feedback, que es la retroalimentación. ¿Qué hicimos bien en nuestro ejercicio? ¿Lo hicimos bien? ¿No lo hicimos bien? ¿Qué áreas de mejora tenemos? ¿Qué áreas de oportunidad? Y el feed forward, que es para la siguiente vez, vamos a hacerlo así, así, así. Para la siguiente vez, primero tenemos que checar los denominadores. Para la siguiente vez, vamos a aplicar bien el método de la mariposa. Para la siguiente vez, tenemos que trabajar en cómo calcular el mínimo común múltiplo para obtener los denominadores comunes, ¿no? Y por último, la evaluación sumativa, que sería la del final del proceso, la que nos va a ayudar a medir, ¿lo logramos o no lo logramos? Así, punto, se acabó. ¿Lo logramos o no lo logramos? ¿Estamos medio o no estamos en medio? Evidentemente, uno como maestro aquí, pues sí, esto lo hace todos los días en una sola clase, pero también se hace a través de todo el ciclo escolar. O sea, la evaluación aquí es como un ciclo eh, progresivo, ¿no? O sea, va aumentando. Al inicio del ciclo escolar hacemos una evaluación diagnóstica para ver cómo vienen nuestros alumnos en todos los temas generales, pero también en cada uno de los temas hacemos una evaluación diagnóstica para saber de ese tema específico qué es lo que nos hace falta o qué no nos hace falta. Lo mismo con la evaluación formativa. Durante todo el proceso del ciclo escolar, lo está haciendo bien, no lo está haciendo bien, podemos regresarnos tantito a repetir este tema, a repetir esta indicación y al final vamos a la evaluación sumativa, que es justamente la que nos va a dar una calificación que nos diga si nuestro alumno está haciendo las cosas bien o está haciendo las cosas pues no tan bien, o lo que yo considero más importante, yo como maestro, ¿estoy haciendo las cosas bien o no las estoy haciendo bien? Porque pues, ajá, parte del proceso de enseñanza-aprendizaje es el maestro, el alumno y los padres de familia, pero la evaluación, al menos a mí como maestro, me dice, tú estás haciendo bien aquí, no también acá y mal acá. Tú corrige esto porque al final de cuentas yo soy el que está al frente de esta situación. Ay, si nos regresamos tantito a lo que sería la evaluación compartida, esta evaluación también se puede hacer, no solamente se puede hacer de forma presencial, también se puede hacer en línea. Con esto de la incorporación de las tecnologías de la comunicación, podemos hacer este tipo de evaluaciones, coevaluaciones, las podemos hacer en línea utilizando herramientas como el Google Forms, que son bastante fáciles de utilizar, o Kahoot, o otro tipo de herramientas que podemos utilizar en el salón de clases o fuera del salón de clases. Ya cuando ya no está el maestro presente, cuando la figura del maestro que te da miedo ya no está y entonces puede ser un poco más sincero, ¿no? Entonces,
La evaluación no solamente se puede llevar en el salón de clases de forma presencial, sino que también se puede llevar en línea, ¿no? Se puede llevar de forma no presencial. Eh, por último, ya para que cerremos un poquito ya esto, tenemos que recordar algo. La evaluación no debe de ser un proceso tedioso ni un proceso obligatorio. Debe de ser una parte fundamental de nuestra labor docente, debe ser una parte fundamental de nuestro quehacer diario. ¿Por qué? Porque la evaluación es para mejorar, es para ver que estamos bien, que estamos mal, para saber en dónde estamos parados, para saber si estamos haciendo bien nuestro trabajo, pero sobre todo, la evaluación nos va a ayudar a mejorar la calidad del aprendizaje en nuestras aulas. Si nosotros mejoramos la calidad del aprendizaje en nuestras aulas, vamos a empezar a mejorarlo todo. Entonces, se trata de que desarrollemos todas estas estrategias de evaluación para que nuestros alumnos también desarrollen las habilidades que tienen que desarrollar de acuerdo al nivel en el cual están. Yo, por ejemplo, estoy en secundaria y la parte de la coevaluación, por ejemplo, nos ayuda a desarrollar el pensamiento crítico, la parte de la autoevaluación también, para la toma de decisiones, pero de ellos, porque eso ya es una decisión de ellos. Son honestos, no son honestos, nos están diciendo la verdad, no nos están diciendo la verdad, eso ya es pensamiento crítico que al final de cuentas como maestros también tenemos que desarrollar. En mi caso específico de matemáticas, no solamente tengo que enseñarles a sumar, sino que también tengo que ser capaz de que ellos puedan decir, ah, aquí tengo que hacer una suma de fracciones, aquí tengo que hacer otra situación. Hablando de la suma de fracciones, eso es lo ideal, que el alumno sepa en dónde va a aplicar una suma de fracciones y hablando específicamente de la suma de fracciones, si lo va a hacer de forma directa, si lo va a hacer por el método de la mariposa, por mínimo común múltiplo, ¿no? Entonces, para cerrar con esta participación breve, podemos decir que evaluar es para mejorar. Evaluar sirve para mejorar. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta aquí? A ver, Cristian. Hola, buenas tardes. Hola. Este, pues tomando apunte de todo lo que habías dicho, mencionaste que existen varios tipos de evaluación, de los cuales yo apunté evaluación formativa, evaluación compartida y evaluación sumativa. No sé si me perdí alguna, La pero mi diagnóstica. pregunta, ¿mande, perdón? La diagnóstica. Bueno. Bueno, pues dejas claro, por ejemplo, en la evaluación sumativa que todo es al final, no es ya al final del proceso, pero en el caso de las otras tres o las otras dos que sobran, porque el diagnóstico es al comienzo, ¿en qué momento consideras que hay que aplicar cada tipo de evaluación? Sí, como bien mencionas, la evaluación diagnóstica, vamos a empezar por el principio, ¿no? La evaluación diagnóstica va antes de que yo empiece, antes de que tú como maestro empieces, antes de que se empiece todo, para saber en dónde estamos. Es como cuando vamos a construir una casa. Primero vas a ver el terreno. Si el terreno está apto o no está apto, entonces vas a tomar una decisión para lo que sigue, ¿no? En el caso de esta clase de suma de fracciones, pues bueno, ¿saben sumar o no saben sumar? ¿Saben la diferencia de los denominadores de los numeradores y los denominadores? Después de la evaluación diagnóstica, que es la primera, nos vamos con la evaluación formativa, que es la que se hace durante todo el proceso. Todo el proceso que dura nuestra clase, todo el proceso que dura en nuestro tema, nuestro ciclo escolar. Esta evaluación perdón, se lleva a cabo durante todo el proceso, que es donde el maestro y el alumno tienen la relación y el intercambio de ideas, donde el alumno sabe que está haciendo mal y donde el maestro también se está dando cuenta qué es lo que está haciendo bien el alumno. Y aquí, en la evaluación formativa, es donde tenemos ya el feedback y el feed forward, que es la retroalimentación de lo que vamos a hacer al futuro. Entonces, eh, de ahí nos vamos con la evaluación sumativa, que yo creo que la evaluación sumativa y esta la evaluación compartida puede ser un poquito antes de cerrar la evaluación formativa, antes de llegar a la evaluación sumativa, para que todo eso complemente, para que todas estas evaluaciones, lejos de ser independientes, son un complemento una de la otra. La diagnóstica ayuda a la formativa ayuda a la sumativa y así sucesivamente. Es como un ciclo. Entonces, primero diagnóstica, después formativa y al último la sumativa. ¿Ya quedó? Sí, sí, gracias, gracias. Quedó clarito.
Gracias. Ahora tenemos a Redmi. No se oye Redmi. Ya. Listo. Ok, hola, buenas tardes. Antes que otra cosa, pues felicidades. La exposición ha sido bastante clara, bastante ilustrativa también y me hizo recordar que batallo un poco con matemáticas. Bueno, platicabas acerca de que la evaluación es un proceso para recopilar información, analizarla y a partir de eso tomar decisiones y generar estrategias. Pero eh, recuerdo un poco también que cómo lo vemos o lo hemos visto hasta el momento. Para muchos maestros, la evaluación es más como para poner una calificación. ¿Cómo lo ves o qué sugerirías tú para que esta visión de la evaluación no sea solamente para poner una calificación? Justamente la evaluación nos ayuda a poner la calificación. No podemos poner una calificación arbitraria, no podemos decir a este le pongo 6, a este le pongo 10, o decir aviento papelitos y el que les ayude, el que les caiga, perdón, es la calificación que le vamos a poner. No, lo que tenemos, perdón, pero al final la evaluación sí nos ayuda a poner una calificación, a decir este alumno tiene 10, este tiene 9, de acuerdo a todo el proceso que llevaron en la clase, por ejemplo, o en el ciclo escolar. Pero para cambiar esto, creo que sí debemos de hacer como maestros y como alumnos también, cambiar la perspectiva de que la evaluación no es solamente no es un número. La evaluación no debe de ser un número. La evaluación debe ser un proceso de mejora continua. La evaluación debe ser un proceso que me ayude a mí a decir, me falta esto, que me ayude a mí a decir, voy por esto, que me ayude a mí a decir, estás haciendo bien esto como maestro, para generar estrategias, para mejorar mi labor, también para generar más curiosidad en mis alumnos, para generar más dinamismo en mis clases, para que el alumno se dé cuenta en dónde está, a dónde quiere llegar y qué es cuánto le hace falta para llegar a ese camino que él quiere, ¿no? Para llegar a ese lugar del aprendizaje esperado, del aprendizaje logrado y para que al final desarrolle todas estas habilidades que debe de desarrollar en la fase escolar en la que se encuentra, ¿no? Pero sí, o sea, sí, la evaluación sí efectivamente sí es un número, pero creo que debemos de verla como esto, como el proceso de mejora. ¿Y cómo debemos de hacerlo? Pues debemos de investigar, o sea, debemos de leer, debemos de prepararnos y de capacitarnos para enfrentarnos a la evaluación como debe de ser un proceso de análisis, un proceso de recoger información y un proceso de mejora, creo. ¿Quedó o no quedó? Sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Que abran su micrófono. Ajá. Pues mira que, buenas tardes, yo quiero felicitarte por tu trabajo que estás presentando, pero también porque próximamente es 15 de mayo y es Día del Maestro. Y estoy muy orgullosa de ti, de la profesión que Dios puso en tu camino. Soy la mamá más feliz, más orgullosa porque haces lo que te gusta. Estás desempeñando profesionalmente en un ámbito que te hace feliz y eso a mí me hace la mamá más feliz. Yo quería preguntarte cuál es la importancia de la evaluación diagnóstica. De acuerdo a todo lo que has dicho, quiero preguntar también si hay alguna otra importancia, hay alguna otra relevancia. Lo has explicado bastante ampliamente, todo bien comprendido, pero sí me gustaría saber si hay alguna relevancia más, alguna importancia más grande todavía, alguna importancia aún más en la evaluación diagnóstica. Ok. Gracias, ¿no? Primero,
De ahí, la evaluación diagnóstica no creo que sea importante, creo que es fundamental, creo que es elemental y es como algo básico que se tiene que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque es la que me va a decir en dónde estoy, es la que me va a decir qué hay y con qué voy a trabajar. Con esta evaluación ya puedo yo empezar a generar estrategias, a decir voy a abordar por aquí, voy a abordar por allá. La evaluación diagnóstica no solamente se mide, no solamente debe medir, perdón, los conocimientos que tienen los chiquillos, sino que también podemos medir otro tipo de cosas como los canales de aprendizaje, cuántos niños visuales tengo, cuántos niños kinestésicos tengo, cuántos auditivos. Todo eso forma parte de una evaluación diagnóstica, es con lo que voy a trabajar. Si yo no sé con qué es lo que tengo para trabajar, difícilmente voy a poder trabajar con eso. Es como lo que les mencioné de la casa. Si vamos a construir una casa, primero tenemos que ir a ver el terreno, porque no puedo tomar ninguna decisión si no sé cómo está el terreno, si el terreno está firme, si el terreno está bastante regular, si pasa un canal a un lado, si se inunda. O sea, todas estas cuestiones las debo de ver antes de siquiera yo tratar de llamar a un arquitecto. Lo mismo pasa con la educación. Si yo no sé cómo están mis niños, si yo no sé cómo están mis alumnos, si yo no sé cómo está lo que sea que vaya a evaluar diagnósticamente, no tengo con qué defenderme. O sea, puede que yo empiece a dar la clase, sí, puede que podemos empezar a dar la clase, pero no va a ser una clase que realmente esté atendiendo los puntos que necesito atender, porque justamente no hicimos la evaluación diagnóstica adecuada. Entonces, la evaluación diagnóstica no es importante, creo que es fundamental y completamente lo primerito que debemos hacer. Efectivamente. Bien comprendido. Muchas gracias. Bien, si nadie más tiene preguntas, les agradezco muchísimo la asistencia, les agradezco muchísimo la participación y recordemos, la evaluación es un proceso que nos va a ayudar a mejorar, pero no solamente la debemos de aplicar en nuestro salón de clases, también la debemos de aplicar a nosotros mismos para ver en dónde estamos bien y en dónde estamos mal. Así que a evaluar y gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta Buenas luego y tardes para gracias. todos. Hasta luego, que estén bien, cuídense. Bye. Buenas tardes. Bye.